Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso Photoshop para Arquitectos. El día de hoy voy a estar respondiendo un par de preguntas que me hicieron dentro de la plataforma y vamos a ver contenido adicional dentro de Photoshop. Específicamente vamos a revisar la ventana de Layers y qué configuraciones podemos hacer desde esta ventana. Voy a proceder a compartir pantalla con ustedes para que puedan visualizar la interfaz de Photoshop. Okay, voy a desactivar mi video. Ok. Perfecto. Estoy viendo que en el chat del grupo que Daniela tiene las siguientes dudas. Si quieres, escríbelas en el chat del grupo mientras yo voy aclarando las otras, ¿ok? Voy a ir a mi ficha de Open y voy a abrir una imagen que ya tengo cargada previamente, ¿ok? Ok, un Blender del mismo render con los efectos diferentes. Ejemplo, mitad del render, mitad de líneas de casi como hacer la sombra, una persona, un objeto. Ok, con respecto a tus inquietudes, Daniela, la número 2, cómo hacer un blending del mismo render con dos efectos diferentes, tipo mitad render realista y mitad de render tipo sketch. Ese es un tema concerniente a la semana que viene. Lo van a visualizar dentro de los modos de la plataforma, por lo que no te lo voy a ampliar todavía, porque lo vas a ver la semana que viene. Con respecto a las texturas en la pared y que esa textura a su vez tenga la perspectiva de la pared y se siga viendo el render realista. Eso se realiza modificando la textura misma, es decir, voy a cargar un elemento, una textura cualquiera, y Enter, ok. Por acá yo tengo mi textura, supongamos que lo quiero aplicar en esta zona, ok. Lo que podrías hacer primero es ubicarnos en la herramienta Control T para entrar a las herramientas de transformación, aplicar el elemento a la escala que necesites y luego vas a presionar botón derecho del mouse, perspectiva. Esta opción, fíjate que en una primera instancia no aparece ningún comando en pantalla, pero las herramientas, los puntos que van a modificar corresponden a las esquinas. Tú seleccionas, haces clic sostenido sobre cualquiera de ellas y fíjate que se modifica la forma de la textura para adaptarse a el ángulo con el cual tú estés trabajando. ¿Qué haríamos en este caso? Yo me colocaría, por ejemplo, en esta zona y reduciría el vértice, el punto, hasta la zona en la que yo lo necesito. Presiono Enter y ya tengo mi textura lista para aplicar dentro de mi pieza. Ahora, déjenme cerrar esta ventana por acá. Ok, si nosotros quisiéramos implementarla sobre una superficie, podríamos utilizar un material ID, ¿ok? O simplemente la herramienta de selección, esto es en el caso de que lo tengan, y voy a cargar esta capa desde el otro archivo, arrastrando el layer 0 dentro del archivo en el cual yo estoy trabajando. Puedo cerrar esta imagen, hago clic en no, y lo voy a ubicar en el mismo sitio. ¿Ok? Ubicándome dentro del layer 1, utilizando la herramienta varita mágica, puedo seleccionar la zona que me interesa, en este caso el azul, ¿ok? Y voy a ocultar esta capa y luego selecciono el material correspondiente, ¿ok? Porque aquí lo moví, control Z, déjenme liberar un momento la selección, voy a ubicar primero mi textura, entro a mi material ID, selecciono la zona correspondiente, oculto dicha capa, entro a la capa que quiero transformar y acá voy a aplicar una máscara a esa zona. ¿Ok? Presiono la herramienta máscara y fíjense que la textura se adapta a la pieza. Por acá sí tendríamos que tener cuidado con respecto a la escala y específicamente a la zona que nosotros estamos seleccionando. Pero esta sería la forma de escalar el elemento y aplicar una transformación de perspectiva a dicha pieza y a dicha textura. Si no tienes el material ID, tendrías que entrar en tu render y con la herramienta de pluma, ¿ok? O con la herramienta de selección de lazo poligonal, cualquiera de las dos funciona. Yo lo voy a hacer con pluma porque a ustedes en la plataforma les aparece el lazo poligonal.
Aquí se acercan un poco y van a ir seleccionando la zona que les interesa. Clic por acá, no lo voy a hacer tan largo, voy a seleccionar solamente la zona superior y me ubico en mi punto inicial, allí donde aparece el círculo, selecciono y una vez que tenga esta área activada voy a presionar botón derecho del mouse, Make Selection, selecciono OK y tengo mi zona. Teniendo esta pieza en la opción de selección podemos generar una capa nueva y con la herramienta de brocha vamos a pintar esta área, ¿ok? Y de esta forma podemos generar de forma manual un Material ID, en el caso de que no tengan esta imagen. Un detalle, este archivo se genera directamente desde el motor de render, ¿ok? Allí ustedes tendrían que asignar a cada pieza, a cada modelo y textura un ID, una identificación, para que el programa luego pueda asignar un color base a cada una de esas texturas y de esa forma se genere esta imagen. Pero si no la tienen, hacen la selección, crean una capa nueva y pintan esa zona seleccionada. ¿Okay? La tercera pregunta que me estás haciendo, ¿cómo hacer una sombra a una persona o un objeto? Hay varias formas de aproximarse a esta situación. Voy a alejarme un poco, voy a ocultar esta pieza y voy a cargar, por ejemplo, una persona. A ver, yo tengo por aquí. En este momento no estoy visualizando una persona, pero no importa, vamos a hacer el ejemplo con cualquier imagen. Enter, la voy a ubicar por acá, Control T, voy a ampliar el tamaño, ok, Enter. Si ustedes quisieran generar la sombra para este objeto, el primer método que realizaríamos sería duplicar esta capa, Control J, ok, y vamos a cambiar el nombre. Este elemento se va a llamar sombra. Y este elemento se va a llamar carro, ¿ok? Voy a rasterizar la imagen, pueden hacerlo con la herramienta brocha, esto me va a permitir modificar directamente la imagen dentro del archivo y que no se abra dentro de un enlace nuevo, ¿ok? En sombra voy a seleccionar y voy a arrastrar, ¿ok? Y con la herramienta Control T voy a rotar mi elemento, vamos a suponer que esto es una persona, disculpen, no tenía preparada a la persona recortada, vamos a suponer que este es el elemento, la ubican en la zona trasera, es importante que recuerden que la capa debe quedar debajo de la principal. Y por acá pueden hacer una selección del elemento, ¿ok? Con la herramienta varita mágica o también con la selección rectangular. Aquí ustedes mueven un poco para que los píxeles se adapten a la zona con la cual estamos trabajando y utilizamos la herramienta de brocha, color negro, pintamos la zona, Control D para liberar la selección, vamos a reducir la opacidad del elemento y para que no nos queden estos bordes tan definidos como si fuera una luz dura, vamos a aplicar un efecto dentro de la casilla de filtro, nos vamos a ubicar en Blur y por acá vamos a aplicar un Gaussian Blur. Este me va a permitir realizar aplicar un desfase de los píxeles en los bordes para que se pueda ver ese efecto de difuminado. Hago clic en OK y listo. De esta forma nosotros generaríamos una sombra. Este es el primer acercamiento. Lo voy a cambiar aquí a color para que lo puedan visualizar. OK. Fíjense que allí queda. Otra forma de generar este elemento sería seleccionando, haciendo doble clic sobre la capa y entrando a los modos de capa, los estilos de capa. Por acá tenemos muchas opciones de mezclado, de contorno, de textura, para bordes, para sombra interna, para sombra interna, brillo interno, etc. Hay una en particular que se llama Drop Shadow o arrojar sombra. Ustedes la seleccionan y hacen clic sobre el título para entrar a las propiedades de dicha capa. Aquí del lado derecho van a ver las configuraciones para esta transformación. Tienen los modos de mezcla, ¿okay? Que son los mismos que se encuentran dentro de la ficha de Layers. Por acá él se ajusta automáticamente a Multiply. El color lo pueden cambiar si lo requieren, si no lo dejan en negro. Pueden manipular la opacidad del elemento.
¿ok? Pueden manipular también el ángulo de esa sombra, la distancia a la cual se va a ubicar con respecto a la pieza principal, el spread, que va a significar ese difuminado que habíamos visto anteriormente como el Gaussian blur, y el tamaño de esa sombra. ¿Ok? Hay un tip con respecto a la ubicación de esta sombra, con respecto a los estilos de capa. Si no quieren utilizar el ángulo, también pueden desplazar la sombra utilizando la herramienta de mover y haciendo clic sostenido sobre la sombra, directamente sobre la pantalla. Fíjense cómo yo la puedo ubicar en el sitio donde necesite. Esta opción, por supuesto, va a depender de la visualización que ustedes estén trabajando. Si lo están haciendo desde un render, utilizarían la opción que mencioné anteriormente. Si están haciendo, por ejemplo, modificaciones en una planta, podrían utilizar los estilos de capa. Esto aplica para cualquier objeto dentro de mi ventana de layers, ¿ok? Si tienen alguna otra pregunta, pueden escribirla por medio del chat del grupo de Zoom, ¿ok? Voy a ocultar estos dos elementos y voy a regresar a la imagen que tenía en un principio. Fíjense que por acá ya yo tengo varias piezas creadas. Es muy importante que dentro de Photoshop tengamos un sentido de organización de las capas, ya que puede llegar a suceder que generemos tantos elementos que llega un punto en el que nos confundimos o no recordamos exactamente en dónde colocamos un árbol o la sombra de un árbol entre todas las capas que nosotros hemos generado. Para resolver esta situación vamos a utilizar la herramienta de carpetas. Por acá yo podría seleccionar, por ejemplo, todos estos elementos utilizando la tecla Shift y presionando el botón de carpeta. Fíjense que estos elementos van a quedar agrupados dentro de una misma pieza. Cuando yo hago clic en la flecha para desplegar el menú, aparecen todos los elementos que yo he cargado allí. Si necesito remover o agregar capas dentro de este grupo, simplemente hago clic sostenido sobre cualquier capa y la arrastro fuera de la carpeta o dentro del título de la carpeta. ¿Ok? De nada, Daniela. Si tienes otra pregunta, puedes hacerla por medio del chat. De esta forma, nosotros vamos a poder organizar nuestros elementos dentro de los layers. Doble clic para cambiar el nombre. Vamos a colocarle sombras, por ejemplo. ¿Ok? Y de igual forma podemos aplicarle un color a esta carpeta para diferenciarlo de otros elementos. Botón derecho del mouse y al final tenemos sin color, rojo, naranja, amarillo, el color que ustedes prefieran. Esto es meramente referencial y no afecta en ningún sentido a los elementos que están dentro de la carpeta. ¿Ok? De igual forma, cuando ustedes hacen clic en botón derecho del mouse, aparecen varias opciones. La que me interesa mencionar en este momento corresponde a Merge Group, la cual significa mezclar o unir elementos. Cuando ustedes hacen clic aquí en Merge, todas las piezas que se encuentran dentro de esta categoría o las capas que tengan seleccionadas se van a convertir en un solo elemento y van a perder todas las propiedades de modificación que hayan sido asignadas con anterioridad. Por favor, utilicen con cautela esa opción de Merge, ya que no tiene forma de regresar a menos que utilicen la herramienta de Control Z. Pero si ya han avanzado dentro de su proyecto, va a ser muy complicado que vuelvan a retomar esa información, ¿ok? Es por ello, ¿okay?, que nosotros podemos utilizar herramientas de transformación temporales. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un render, un detalle, lo primero que hacemos es duplicar. Control J. Ocultamos el principal y trabajamos con la copia. Esto nos va a salvar el hecho de que en algún momento se pueda dañar la imagen de las manipulaciones que aplicamos dentro de dicho archivo. Cuando yo vengo a la ficha superior, en el apartado de imagen, tenemos ajustes. Estos ajustes me van a permitir modificar el brillo contraste, los niveles, las curvas, las exposiciones, la vibración, la saturación, tonos, etcétera. ¿Qué sucede específicamente con estos ajustes de imagen? Que ellos están generando transformaciones, podríamos llamarlas destructivas, dentro de la imagen, de la capa en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, yo selecciono tono y saturación. Fíjense que aparece una ventana flotante en donde yo puedo cambiar, ¿ok?, los tonos, puedo aumentar o reducir la luminosidad de los tonos, ¿ok? Y hago clic en OK. ¿Qué sucedió en este caso?
Cuando yo vuelvo a entrar a Image Adjustment y selecciono nuevamente tono y saturación, fíjense que los valores regresan a 0. Es decir, yo puedo volver a modificar, pero no puedo regresar a las opciones previas, a la transformación anterior. En este caso, nosotros utilizaríamos las mismas opciones de transformación de ajustes de imágenes, pero de una forma temporal. Voy a borrar esta imagen y voy a volver a duplicar el layer. Disculpen la interrupción. Yo voy a seleccionar el layer 0, la copia, y a este elemento le voy a generar un ajuste de capa temporal. Estos elementos se encuentran en la zona inferior de los layers y corresponden al icono de la esfera, allí donde dice creación de nueva capa de ajuste. Yo hago clic y fíjense que aparecen los mismos elementos que habíamos visualizado anteriormente en el apartado de Image Adjustments. Por aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, la misma configuración, tono y saturación, pero esta vez la transformación no se va a ver como una ventana flotante. La misma va a aparecer dentro del apartado de propiedades, con exactamente las mismas configuraciones que habíamos visto anteriormente. Yo puedo, déjenme ampliar un poco más aquí la visión. Por acá en los presets, cuando yo despliego mi menú, tengo, por ejemplo, cianotipo, tipo viejo, red, sepia, etc. Pero si yo necesito modificar específicamente un grupo de tonos dentro de mi imagen, voy a desplegar el segundo menú que se refiere a los tonos. Por acá el master me va a manipular todos los tonos dentro de mi escena, dentro de mi imagen. Si yo selecciono, por ejemplo, los verdes, greens, fíjense que en la barra inferior el programa me va a mostrar los tonos que corresponden a este ámbito de color. De esta forma yo puedo cambiar la saturación únicamente en las zonas en donde se muestre ese tono verde. Fíjense que él me lo está visualizando no solamente en la grama, sino también dentro de mi edificación. Por supuesto, estos elementos hay que trabajarlos con cierto cuidado. ¿Ok? Fíjense que allí yo puedo hacer mis modificaciones. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a amarillos, yellow, y voy a aumentar la saturación. Fíjense que allí se ve mucho más, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar. ¿Qué me va a permitir esto? Que si yo hago clic afuera y vuelvo a entrar a la capa, fíjense que esto se genera como una capa de tono y saturación, puedo volver a manipular los elementos que había transformado anteriormente. Hago clic en yellows y fíjense que las configuraciones se mantienen como las había manipulado en un principio. ¿Okay? Yo siempre prefiero trabajar con estas herramientas de ajustes temporales al momento de editar renders, planos, secciones, entre otros. Dan mucha libertad y ofrecen un control mucho mayor dentro de lo que se refiere la manipulación de los tonos, brillo, saturación, etc. Ahora, dentro de cada uno de estas capas que nosotros generamos como elementos temporales, va a aparecer un recuadro blanco que corresponde a las máscaras. ¿Qué significa esto? Que si yo selecciono este apartado del Layer Mask y utilizo la herramienta de brocha, voy a poder restar la información que he agregado dentro de esa capa. Por ejemplo, voy a hacer una modificación un poco dramática para que podamos verlo. ¿Okay? Vamos a dejarlo allí. Voy a hacer clic en el cuadro blanco. Fíjense que el área de selección cambia, ¿ok? Conforme yo hago clic en uno o en el otro. Y utilizando la herramienta de brocha, ubicándome en el color negro, cuando yo dibujo por encima, fíjense que esa zona se borra. No se está borrando realmente, pero es un término que podríamos utilizar para visualizar lo que está ocurriendo. Por acá, del lado derecho, aparece una mancha negra. Esta información yo la puedo restar en todas las zonas que a mí me interese, ¿ok? Y si la quiero recuperar, simplemente vamos a cambiar la brocha a un tono blanco para recuperar esa información que había borrado anteriormente, ¿ok? De igual forma, estando ubicados dentro de la máscara de Layer Mask y utilizando, por ejemplo, la herramienta de selección, puedo generar un área, cambiar a mi herramienta de brocha y pintar exclusivamente en esa zona. ¿Ok? No solamente la herramienta rectangular, también lo pueden hacer con el lazo o con el pen.
¿ok? Cualquiera de estas herramientas aplica para las transformaciones. Ustedes hacen clic en control D y fíjense que allí se aplica la transformación. De igual forma, lo puedo ocultar o revelar. ¿En qué caso particularmente podrían utilizar esta herramienta de máscara? Si ustedes quisieran manipular solamente el área de la topografía, en este caso como lo estamos visualizando, o tienen, por ejemplo, un render de una sala en donde necesitan cambiar el brillo total de la escena, pero no quieren influir, por ejemplo, en el fuego o en la televisión que tengan insertada dentro de su escena, generan su área de selección y pintan con la herramienta de brocha, ¿ok? De igual forma, les comento que este elemento de capa va a afectar a todas las piezas que se encuentren debajo de la misma y es acumulativo, es decir, ustedes pueden volver a hacer clic en la herramienta de ajustes y seleccionar, por ejemplo, brillo y contraste y aplicar la transformación. Son transformaciones aditivas, ¿ok? Ellas se van sumando conforme se van agregando y de hecho pueden agregar 2 layers de la misma categoría, por ejemplo, tono y saturación, y hacer modificaciones distintas dentro de las mismas, ¿ok? Todas se van a sumar para dar un mismo resultado, ¿ok? Y dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, lo agruparían en una carpeta o no sería necesario, ¿ok? Déjenme ampliar un poco esta visualización, ¿ok? Y voy a eliminar estas dos capas y voy a eliminar el tono y saturación, ¿ok? Ahora, fíjense que dentro de mi ficha de layers tengo en la zona superior un apartado que dice kind. Si yo despliego este menú, aparece nombre, efecto, modo, atributo. Esto es un buscador de elementos que se encuentran, para todos los elementos que se encuentran dentro de las capas. Es decir, si ustedes necesitan buscar una capa específica por efecto, ¿ok? Fíjense que del lado derecho cambian las propiedades y aparecen los elementos de estilo de capa que habíamos visualizado anteriormente. Aquí ustedes seleccionarían alguna configuración y dentro de la ficha de capas se muestran todas aquellas que posean dicha configuración. Es un buscador. Kind simplemente nos muestra todos los elementos y del lado derecho aparecen las clasificaciones en cómo nosotros querríamos mostrar esas piezas. Por ejemplo, yo selecciono la primera que corresponde a imágenes y en los layers me va a mostrar solamente las capas que correspondan a esa categoría. Si yo desactivo la opción, fíjense que recupero la organización de los elementos. Esto no altera la ubicación de las capas ni la creación de carpetas, es solamente un buscador. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta capa y fíjense que se activan los elementos en la zona inferior, ¿ok? Por acá nosotros tenemos los modos de mezcla, los cuales se refieren a la creación de efectos sobre la imagen. Esto aplica cuando estamos trabajando con múltiples piezas una encima de la otra. Por ejemplo, yo voy a seleccionar, voy a activar el layer 1 y voy a aplicar, por ejemplo, un efecto de multiplicación, multiply. Este modo de mezcla es el que más se utiliza dentro de Photoshop, específicamente en arquitectura, y también lo podrían utilizar para las sombras, para que la misma se adapte correctamente a la superficie en la cual está siendo reflejada. Fíjense que en este caso ella se está mezclando con su fondo. Dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar, podrán utilizar modos de luces o modos oscuros, ¿ok? Eso se va a basar específicamente en lo que ustedes necesiten trabajar para ese caso. Normal, recuperamos la imagen común, ¿ok? Vamos a ver por acá el chat del grupo. Ignacio está preguntando cómo generar transparencias en la imagen renderizada a voluntad. No entiendo específicamente a qué te refieres con esa pregunta. Si lo que estás queriéndome decir es cómo aplicar una transparencia completa a una capa, tú seleccionas cualquier elemento dentro de la ficha de layers y del lado derecho tienes opacidad y relleno. Tú seleccionas opacidad y puedes reducir la transparencia o aumentarla dependiendo de lo que quieras, ¿ok? A ver por acá. Las transparencias en la imagen, si te estás refiriendo a los vidrios, eso preferiblemente deberías traerlo desde la imagen ya renderizada. Y si lo que quieres saber específicamente es con respecto al fondo, ¿ok? A esta pieza que estamos visualizando, eso lo generas al exportar el render en formato PNG.
El PNG, recordemos que nos ofrece la posibilidad de traer imágenes en formato alfa, en canal alfa, los cuales poseen esta propiedad de transparencia que me va a permitir colocarle un fondo a ese elemento, ¿ok? Y que el mismo se visualice detrás de la imagen. Control T, cambio la escala de mi pieza, Enter, y tengo mi fondo, ¿ok? Ahora, dentro de la misma ficha de Layers tenemos opacidad y relleno. Opacidad ya lo vimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia con respecto a Fill? Fíjense que si yo selecciono el Layer 0 y aplico Fill, observamos exactamente el mismo resultado que nosotros tendríamos dentro de la capa de opacidad. Pero ella posee una diferencia crucial. Opacidad va a afectar a todos los elementos que se ubiquen dentro de esa capa. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a cargar un objeto por acá. Voy a buscar mobiliario, vamos a utilizar el mismo carro para que lo puedan visualizar. Voy a ampliar la pieza, la voy a rasterizar. Ok. A este elemento yo le voy a aplicar un estilo de capa. Voy a hacer doble clic sobre la capa, aparece mi Layer Style y voy a aplicarle, por ejemplo, un stroke, un borde. Voy a aumentar el tamaño para que lo puedan ver en pantalla, ¿ok? Y voy a hacer clic en OK. Si nosotros reducimos el relleno, fíjense que él solamente va a afectar al elemento, a la imagen de la capa. Él no va a tocar el efecto que acabamos de asignar a nuestra pieza, ¿ok? Yo puedo llevarlo a 0 y me queda únicamente la silueta del elemento, ¿ok? Opacidad afecta a toda la pieza sin discriminar si se generó por un estilo de capa o si corresponde únicamente a una imagen. Esa es la diferencia principal entre opacidad y relleno, ¿ok? Vamos a ver por acá, chat de grupo de Zoom. Si tienen cualquier otra pregunta, pueden hacerla por medio del chat y la revisamos en este momento, ¿ok? Ahora, dentro de esta misma ficha, en la zona inferior tenemos de igual forma el apartado de efectos, el cual corresponde a los estilos de capa que les estaba mencionando anteriormente. Fíjense que por acá tenemos ya marcada la opción de stroke. Si seleccionamos cualquier otra capa y hacemos clic en el apartado de efectos, podemos aplicar cualquiera de las opciones que habíamos visualizado en la pantalla principal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que esto corresponde más como un atajo rápido, ¿ok? No nos va a mostrar las configuraciones en una primera impresión hasta que no hagamos clic en la misma y es donde vamos a poder realizar las transformaciones respectivas, ¿ok? El segundo icono corresponde a la creación de máscaras, ¿ok? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, si necesitan eliminar esta máscara, no presionen Delete porque si no van a borrar la capa completa. En este caso, ustedes, déjenme desactivar la selección, van a presionar botón derecho del mouse sobre la máscara y la van a borrar o la van a desactivar. Delete Layer y de esa forma ustedes eliminan únicamente la máscara creada. Del lado derecho ya habíamos visto los ajustes temporales, creación de carpetas, creación de capas nuevas y eliminar capas dentro de nuestra ventana, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a activar mi video. Perfecto. En la plataforma también me hicieron una pregunta con respecto a la actividad número 1. Allí ustedes tienen dos imágenes, tienen la vivienda y tienen una piscina, si no me equivoco, ¿ok? Pueden realizar ambos ejercicios aplicando los mismos preceptos que visualizaron para el primero dentro del PDF y pueden jugar también con los ajustes, pueden aplicar diferentes efectos, modos de mezcla, como ustedes prefieran, y los suben al ejercicio, a la actividad número 1 en la plataforma. Si tienen alguna pregunta durante el fin de semana, pueden hacerla. Voy a estar pendiente los próximos días de revisar la mensajería para aclarar sus dudas tan pronto me sea posible. Y les recuerdo que si tienen alguna inquietud, algún problema al momento de cargar las actividades o visualizar los videos, pueden ponerse en contacto con soporte de aula. Sí, la fecha de entrega límite es el día lunes 18 de mayo a las 10 de la mañana. Es muy importante que lo recuerden.
La fecha límite, gracias, de nada. Y nuestra próxima sesión, de igual forma, se va a llevar a cabo el día lunes a las 5 de la tarde. Y a partir de la semana que viene van a tener disponible los módulos consecuentes y la actividad número 2. Sin más que agregar, me despido de ustedes deseándoles un muy feliz fin de semana y nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta luego.